El corazón no es un órgano cualquiera, sino que es un órgano central, vital. Sin la Eucaristía, la Iglesia no puede vivir. Como ya pueden ver, hoy vamos a tratar un tema que es importante. En una época, estamos viendo en estos días, haciendo un poco de recorrido en la historia de la Iglesia, la historia del dogma eucarístico. Y este es un momento clave de la historia, el que vamos a ver hoy, el momento de la Reforma. El siglo XVI, donde varios autores, la cabeza de los cuales fue Martín Lutero, con otros también como Zwinglio, Calvino, Colampadio, Felipe Melanchthon, varios autores que fueron los promotores de la así llamada Reforma. Entonces ellos, en la primera mitad del siglo XVI, sobre todo de 1520 a 1535, criticaron duramente lo que era la doctrina y la práctica eucarística de la Iglesia Católica, y la consideraban como opuesta, contraria a la institución del sacramento que había hecho el Señor. Entonces ellos dan una serie de razones, la mayoría de las cuales interpretando un poco la Biblia según las narraciones del Evangelio, según su propio arbitrio, según su propia idea. Entonces, como ellos afirman que la Eucaristía no tiene un carácter sacrificial, no es un sacrificio, sino es sobre todo un banquete. Tiene un carácter convival, de banquete. Es la cena del Señor, y según ellos, Cristo dio su cuerpo y su sangre como bebida y como comida para los que estaban con Él. De ahí, dicen ellos, que la Eucaristía sea este banquete, y también veremos que sostienen que nunca aparece la palabra sacrificio, lo cual es verdad, pero hay otras maneras de identificar o demostrar que aquello que está teniendo lugar es también un verdadero sacrificio. Ellos sostienen que se debe facilitar a todos los fieles el acceso, que no se debe negar el acceso a recibir los dones de esa cena. Y los argumentos teológicos que dan ellos para negar esta realidad sacrificial de la Eucaristía, ellos sostienen, lo cual es verdad, la unicidad, es decir, que fue único el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Entonces, si la redención ha sido perfecta, si esta redención se ha cumplido de manera perfecta en la muerte de Jesús en la cruz, entonces, dicen ellos, no tendría sentido ofrecer otro sacrificio, sino que la salvación ya ha sido realizada, ha sido perfecta a través del sacrificio de Cristo. Después iremos matizando o señalando dónde están los errores o los puntos débiles de estas afirmaciones. Dicen ellos, todos los sacrificios de los hombres han sido abolidos, porque sería una injuria a la obra redentora de Cristo. O sea, el hecho de que el hombre quiera como añadir algo a lo que Dios ha hecho sería una injuria, una ofensa, porque sería como señalar que Él lo ha dejado a medias, que no está terminado. Y después, en primer lugar, ese es uno de los argumentos, que el sacrificio de Cristo es uno y único, y la segunda razón es la idea en general que ellos tienen de la justificación. La idea que ellos tienen de la justificación. Saben que la justificación es el acto por el cual Dios nos hace justos. Dios realiza esa salvación, nos constituye en amistad con Él. Esa es la justificación. Entonces, para la doctrina protestante, esta justificación tiene lugar solo por la fe, por la gracia de Dios que se otorga por la fe. Saben que el lema del protestantismo es solus Deus, solus Christus, sola Scriptura, sola gratia, sola fides. Solo Dios, solo Cristo, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe. Entonces ven que ahí
no entra para nada la cooperación del hombre. Esa justificación es un don que se recibe gratuito sin que el hombre tenga que hacer absolutamente nada. La única respuesta del hombre es la fe, pero también una fe entendida solamente en el sentido fiducial. Dentro de la doctrina católica, la fe tiene como tres aspectos. Uno que es la fe intelectual, por la cual nosotros asentimos con el intelecto a las verdades que Dios nos revela. Primer aspecto, fe intelectual. Un segundo aspecto es esa fe fiducial, que es la que sostienen los protestantes. Esa fe fiducial que me lleva a un acto de confianza. Yo entrego mi vida, pongo mi vida en las manos de Dios. Los protestantes reducen la fe a este aspecto solamente. Pero para la doctrina católica, como estoy señalando, está la fe intelectual, la fe fiducial, que también está incluida, y también la fe obediencial, por la cual el hombre tiene que obedecer a los mandamientos de Dios. Entonces esa parte, la fe obediencial, para la doctrina protestante no existe. Es solo esa fe fiducial, ese acto de confianza, de entrega, de abandono en Dios, que constituye la respuesta al don de Dios que nos salva. Bien, entre los autores vamos a estudiar principalmente Martín Lutero, al que vamos a dedicar más tiempo, y después Ulrico Zwinglio y también Juan Calvino, pero dedicaremos más a Lutero. Y entre estos tres autores nunca hubo tampoco un acuerdo, no estuvieron de acuerdo entre ellos en lo que respecta a la doctrina de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. De tal manera que Lutero, él reconoce la presencia de Cristo en la Eucaristía, una presencia objetiva, una presencia sustancial, pero en vez de defender de la doctrina católica la transustanciación, es decir, esa conversión de toda la sustancia del pan y de toda la sustancia del vino en la sustancia del cuerpo de Cristo, Lutero defiende la consustanciación o la impanación. ¿Qué significa? Que juntamente a la presencia de Cristo, a esa presencia sustancial de Cristo, el pan sigue siendo pan. El pan sigue siendo pan. No solo son los accidentes, como dice la doctrina católica, sino que Lutero dice que la sustancia del pan permanece. Entonces habría una doble sustancia, la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. Esta es la doctrina de Lutero sobre este punto. Lutero vivió de 1483 a 1546 y tiene una obra en la que ataca, como decía antes, la doctrina católica sobre la Eucaristía. Esta obra se titula Sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Y está escrita en 1520. Entonces, en esa obra describe tres temas en los que, a su juicio, la Iglesia romana tiene cautiva la Eucaristía y tiene que ser liberada. Es como que la Iglesia católica está abusando de la realidad de la Eucaristía en tres aspectos. ¿Cuáles son estos tres aspectos? El primero, la negación de la comunión bajo las dos especies, el que los seglares, los laicos, no puedan acceder al cáliz. Eso para Lutero lo considera un abuso y él mantiene la comunión rigurosa bajo las dos especies. El segundo aspecto, dice él, que es la imposición como dogma de la doctrina de la transustanciación. Él no lo admite y, como estamos viendo, él tiene otra doctrina distinta para explicar la presencia real, la consustanciación o impanación, donde coexistirían la sustancia del pan y la sustancia del cuerpo de Cristo. Él rechaza la transustanciación porque dice que es una explicación filosófica. Entonces, para Lutero y la teología protestante, pues la razón es algo que no puede entrar, es solamente la fe. Ellos son muy alérgicos, podemos decir, al uso de la razón en la teología. Ese sola fides también se aplica a la teología. Entonces, todo lo que sea como razonar sobre el misterio es como una violación
Es como que el hombre pretenda comprender algo de lo que Dios hace. Entonces ellos dicen que el hombre tiene que someterse por la fe sencillamente. Veremos después que al final tiene que emplear otras teorías igualmente filosóficas, con una filosofía más pobre y más inadecuadas. O sea que después su pretensión se queda también un poco vana. Como les decía, Lutero no niega la presencia real, sino que la sostiene. Dice que los textos del Evangelio son demasiado claros para poder negarla. ¿Y cómo la explica? Él sostiene la doctrina de la ubicuidad. Ubi significa dónde. La ubicuidad es la capacidad de estar en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces, él, esta es la doctrina que tiene, un poco original. Dice que Cristo resucitado está a la diestra del Padre. Cristo ha sido glorificado a la diestra del Padre. Y esa diestra es como el símbolo del poder, de la omnipotencia del Padre. Entonces, para Lutero, la humanidad de Cristo glorioso ha sido hecho partícipe de esa omnipotencia de Dios. Cristo resucitado glorioso goza de la omnipotencia de Dios. Entonces, el cuerpo de Cristo, dice Lutero, está presente allí donde se extiende la omnipresencia divina. Es decir, el cuerpo de Cristo glorioso estaría presente en todas partes de la creación, incluso en una piedra, en el fuego, estaría presente el cuerpo de Cristo. Pero él dice, una cosa es que esté presente y otra cosa es que esté presente para ti. Entonces, según la doctrina de Lutero, en ese para ti, es decir, los lugares o el lugar donde Cristo ha querido darse a nosotros, ha querido ser encontrado por nosotros, es precisamente a través de la celebración de la Cena del Señor. Entonces ahí se nos daría la posibilidad de entrar en contacto con esta humanidad resucitada de Cristo. Hay que señalar también que él circunscribe o dice que la presencia solo se da durante la celebración, desde el momento que empieza la consagración o desde la consagración hasta la comunión. Ese sería el tiempo de la presencia real de Cristo. Y que no tiene sentido para él el reservar o custodiar la Eucaristía en el sagrario, menos aún sacarla en procesión o adorarla fuera de la misa. Todo eso para él es como un abuso de la Eucaristía. Entonces, las hostias que han sobrado después de la comunión habría que consumirlas, y para evitar problemas dice que si no se pudiera consumir todo, pues que se destruya a través del fuego. Pero de tal manera que después de la celebración no quede nada de las especies consagradas, porque para él la Eucaristía, al tener ese carácter convival de banquete, solo tiene sentido en cuanto que se da a comer a los fieles. Después de la misa ya no tendría sentido. Veremos que los protestantes dicen que la Eucaristía, dicen ellos, ha sido instituida para ser comida y no para ser adorada. Es un error, pero bueno, es lo que ellos sostienen. Vemos el otro punto. Bueno, el siguiente punto es que la misa no es un sacrificio, que no es un sacrificio. Eso es lo que dice el Señor. Es verdad, dice Lutero, que los fieles tienen que celebrar un rito, porque así lo ha querido el Señor y ha dado el mandato de haced esto en memoria mía. Pero ese memorial él lo entiende solamente como recuerdo subjetivo. Es decir, me hace recordar a mí el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, pero no hace presente para nada ni ese mismo sacrificio ni los frutos de la cruz. Entonces, el sacrificio sería solamente subjetivo y el sentido de la misa sería, como señalaba antes, desde la fe, el abandono de la persona en las manos de Dios, ese acto de fe por el que yo me confío y por el que yo acepto la redención que Cristo ha realizado por mí. Para él, dice, la Eucaristía no es sacrificio, sino sería el testamento. Aquí pues se juega un poco con las traducciones de las palabras. Jesús dice, esta es la sangre de la alianza, pues en algunos, en latín, pues pone, esta es la sangre del testamento. Entonces Lutero dice, la Eucaristía es el testamento de Jesús, el testamento que él ha legado a sus discípulos. Entonces ese testamento empieza
cuando tiene lugar la muerte de Cristo, es en favor nuestro y se aplica a favor nuestro a través de la fe.